nacionalsocialismo o el socialismo nacional, de Alemania de la década de los años 40 y 30, no solo se polarizó cuando llegó Hitler al poder, sino se extremizó la postura de Hitler. No es realmente un hecho que todo el grupo termina consumiéndola. ¿A qué me refiero? Retomo el ejemplo de la Alemania nazi. Y aunque era una postura de manera muy nacionalista, está dictado que entre más grande sea la extremización, no es garantía de que toda la gente del grupo vaya a ese polo individualmente. Esto es que entre más grande es una extremización, es más probable que haya miembros que se resistan a ella por ciertos caracteres individuales que aún estando dentro del grupo, la toma de elecciones, dudará y de cierta manera cuestionará el porqué de esa extremización antes de llegar a un consenso o a una resolución satisfactoria para ellos. Ahora bien, otro elemento de la polarización grupal se da a través de la comparación. Se produce a través de la adopción de ciertas ideas y cómo éstas pueden ser valorizadas a aquellas próximas alternativas que son más adecuadas para ellos. Aquí debemos de destacar algo, que aquí existe el cómo una persona se compara a otra e intenta sobresalir de una manera positiva, porque es un intento en este caso de una diferenciación entre miembros del mismo grupo. El principal tema o el factor clave es el conocimiento que se tenga sobre esos ciertos ítems de cada miembro del grupo. ¿A qué me refiero? A que una persona que pudiera destacar siendo buena en matemáticas, podríamos decir que la diferenciación o lo que lo hace diferente a sus compañeros es que él sabe multiplicar mientras el resto del grupo solo sabe sumar. Ahí es como esa polarización puede surgir. El conocimiento extra de algún miembro en comparación al resto pudiera dictar el forma de que se dé la polarización grupal es mediante la persuasión, y esto tiene que ver con la teoría de la influencia informativa. ¿A qué me refiero? A que esta consiste en un intercambio de argumentos durante la discusión grupal, y esta tiene que ver a favor de una determinada postura que se va a ver fortalecida si los argumentos ya habían sido considerados de manera individualmente. ¿A qué me refiero? Si tenemos una discusión y tú ya conoces un ejemplo, los beneficios de cómo el agua ayuda a tu cuerpo, y si la discusión toma un curso en el aspecto de que den todos los beneficios del agua y esta sea una elección más elegida que un café o un refresco, es muy probable que el individuo de manera individual acepte estas ideas y las polarice a favor de la elección del agua sobre otras bebidas de ese tipo. Otro tema importante es cómo la polarización se da mediante una diferenciación intergrupal. Esto se puede deber a la teoría de la autocategorización. Esta se dice que la polarización tiene un lugar cuando los miembros del grupo se intentan conformar más a la posición normativa que perciben como prototipo del endogrupo. Y estos suelen ser muy discriminativos y exclusivos por lo general hacia otros exogrupos. ¿A qué me refiero aquí? Aquí podemos dar un simple ejemplo de cómo dos salones de la carrera psicología podría ser el psicología A y psicología B. Cada uno tiene sus normas, su manera de jerarquía, su sistema de dirección, su sistema de comunicación, pero esto no implica a que el grupo de psicología A no genere ciertas normas de conformidad, y esto genere a que pueda ver al grupo B de manera discriminatoria o de una manera más infravalorada de lo que realmente es, porque lo que tiene esta autocategorización es que yo formo el grupo A y yo soy del grupo A. Yo no tengo por qué ser como el grupo B. Al contrario, el grupo B tendría que ser como yo para poderlo yo considerar parte de mi grupo social
primario. Otro apartado importante de este capítulo es el pensamiento grupal, y este no es más que una forma de pensar que surge cuando la búsqueda del acuerdo predomina tanto en un grupo homogéneo que tiende a suprimir la evaluación de este. Esta es una parte importante, ya que es una de las cosas que más se le podría recriminar a la toma de decisiones, el cómo este pensamiento formal puede surgir tal cual la polarización a través de una interacción, pero la diferencia es que este es todavía un poco más extremista que el mismo término de extremización. Hay elementos que hace que el pensamiento del grupo, sea discriminatorio. ¿Por qué? Porque las elecciones que no tienen que ver con el afín a estos pueden llevar una autocensura, una presión social de no estar de acuerdo con el grupo dominante, el cómo te van a denigrar incluso dentro de tu mismo círculo por el hecho de que tus ideas no son acordes a las que tiene la mayoría. Aquí de nuevo reitero el ejemplo de Alemania. Si bien la extremización se dio en toda una nación, no todos los alemanes compartían este ideal nacionalista. Y en cuanto a quienes eran las víctimas, no estaban de acuerdo, pero muchas de estas personas terminaron muriendo o encarceladas por no seguir esta decisión de grupo que podía llegar a ser hasta irreal, pero como no era cuestionada, era muy extraño que alguien pudiera hablar mal del gobierno en esa época sin tener algún tipo de consecuencia, no solo laboral, sino incluso su propia vida peligraba por ello. Ahora bien, este pensamiento grupal puede ser regulado e incluso hasta evitado. Hay ciertas pautas muy claras que marcan de qué es lo que no debería hacer algún líder. Primero que nada, se puede informar a los miembros sobre las causas y consecuencias de este pensamiento, dejarles claro hasta qué punto va a llegar y qué consecuencias va a traer el que piensen y estén de acuerdo en eso. Puede adoptar un comportamiento imparcial por parte del líder sin asumir ni ninguna posición previa. ¿A qué me refiero? A que él solo dé las pautas de la elección y que el grupo mismo decida sin que se dé una tanta extremización o que sientan que tengan que responderle al líder por alguna de estas elecciones. Subdividir los grupos, ¿para qué? Para que el trabajo, las elecciones no se tomen de una manera donde se pueda sentir que hay una autocensura. ¿A qué me refiero? A que trabajar en pequeños grupos puede que la influencia general o la mayoría de la distribución del pensamiento no se dé, que se mantengan pequeñas ideas en pequeños subgrupos que conformen diferentes soluciones a este pensamiento unilateral y a veces hasta autoritario. Ahora bien, como último subtema, abordaremos las técnicas para elecciones de grupo. Estas son diferentes métodos para y con la finalidad de que este pensamiento grupal no se lleve o no se presente de manera tan arbitraria y tan marcada en las elecciones de grupo. Comenzaremos con las tormentas de ideas o el brainstorming, que realmente estas son asociaciones libres que lo que hacen es que cada miembro pueda participar, que no se les dé cierto control, que se asocien como ellos creen pertinente para llegar a una solución. Tal cual, aquí hay prohibidos pensamientos y evaluaciones racionales, porque cada miembro va a dar su punto de vista y va a ser tomado en cuenta para la solución del problema. La técnica de Gordon es algo similar, la única diferencia es que aquí ellos tienen que dar la solución a partir de sus propios conocimientos. El líder, que es el que conoce toda la situación, no puede decirla, da pequeñas pistas, ya una vez que todos estén conformados en sus pequeños subgrupos, para que ellos respondan cómo ellos, de la manera más adecuada, podrían llegar a la solución de ese problema. Otra técnica importante es la técnica de agrupación nominal. Estas ya son un poco más mediáticas. ¿Por qué? Porque requieren ciertos pasos específicos para poderse llevar a cabo. En este caso se hace de manera individual, son separados, cada quien da sus puntos de vista,
se evalúan las ideas de cada miembro sin que sepan de qué miembro fue para llegar a un consenso. Como he dicho, estas son un poco más evaluativas de manera individual, sin que haya una interacción directa entre miembros, es un poco más al aire. Y también aquí existe el método Delphi, que realmente es algo similar, pero sin que sea de manera presencial. Pero realmente estas dos técnicas tienen como finalidad el que de una manera muy individualista den una solución